Tomen asiento, por favor, hermanitos. Vamos a ver la segunda parte. ¿Cómo desarrollar un ministerio de misericordia? Para los que no saben, envié la enseñanza al grupo de la iglesia. Es para que vayan leyendo si quieren, que sea como un taller, para que les quede el material. En esta enseñanza, en esta segunda enseñanza, veremos cómo ofrecer la misericordia y cómo poner todo esto en práctica. Vamos a ver esos dos temas. Empecemos con cómo ofrecer la misericordia. Hay un principio que tenemos que tener siempre en la cabeza cuando vayamos a ofrecer misericordia, y es que la misericordia es incondicional y condicional. O sea, a veces la misericordia se ofrece de manera incondicional y a veces se ofrece con condiciones. Mucho de lo que yo les voy a hablar el día de hoy lo pude extraer del libro de Tim Keller, Ministerios de Misericordia. Y Tim Keller relaciona la misericordia que recibimos con la misericordia que ofrecemos. Así como el Evangelio vino a nuestras vidas y nos trajo la misericordia de Dios, y esa misericordia se presenta de manera incondicional. Sin embargo, nosotros después, con el tiempo, vamos viendo que tenemos que involucrarnos en ese proceso de santificación para que esa misericordia dé frutos. Tim Keller lo dice de esta manera: la misericordia de Dios nos llega sin condiciones y así debemos ofrecerla, sin tomar en cuenta los méritos del receptor. Tampoco debemos perfilar a las personas tratando de intuir con quién nos irá mejor. Dios nos llamó siendo pecadores, inmerecedores de cualquier cosa buena, y nos ofreció toda su gracia sin reservas. Sin embargo, aunque es verdad que al principio de nuestra salvación no tenemos participación, sino que todo lo recibimos de gracia, en la santificación sí participamos. La gracia de Dios obra en nosotros, pero es nuestro deber esforzarnos en la gracia. Entonces, ¿cuál es el punto? La gracia nos llega al principio de nuestra salvación, gratis, sin ninguna condición, sin ningún requerimiento, sin ningún esfuerzo. Pero ahora, siendo cristianos, nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que participar activamente en el proceso de santificación. De allí se deriva ese principio de que la misericordia es incondicional y condicional. A la hora de servir, nuestra misericordia debe exigir que haya cambios. O sea, debe ser condicionada a que hayan cambios. De lo contrario, no estaríamos amando realmente a la persona. Vamos a ponerlo en términos prácticos. Nos llega un hombre que no tiene trabajo, su familia está pasando por necesidades, tienen niños, no tienen para el arriendo, no tienen para el mercado. Situación típica. ¿Qué podemos exigirle a él en esa situación tan vulnerable en la que se encuentra? Él lo que necesita es ayuda, ¿verdad? Es ayuda. Entonces le ayudamos a conseguir un empleo, le podemos ayudar con un mercado, le podemos servir de alguna manera. Pero luego a los 8 días, otra vez no tiene para el mercado, otra vez no tiene para el arriendo, otra vez en necesidades. Y luego a los 15 días, y a los 20, y mes tras mes, y le estamos sirviendo, le estamos mostrando a él misericordia, pues le estamos mostrando una misericordia incondicional, pero la misericordia muchas veces debe de estar condicionada al esfuerzo de la otra persona, porque si la otra persona no se esfuerza, no lo estoy ayudando. Entonces, Tim Keller lo pone en estas palabras: la misericordia limita la misericordia. La misericordia limita la misericordia. Puede llegar un momento en el que yo tenga que decirle a esa persona: porque me importas, porque tú me importas y el bienestar de tu familia me importa,
no te doy, no te ayudo. Por tu bien, no te doy. Porque quiero tener misericordia de ti, no puedo mostrarte la misericordia del mercado. ¿Ven cómo la misericordia limita a la misericordia? Muchas veces decir no es la mejor forma de ayudar. Muchas veces decir no es la mejor forma de mostrar misericordia porque está obligando al otro a esforzarse. Claro que sí, tiene que esforzarse. La misericordia bien ejercida, hecha de manera sabia, bíblica, busca que el otro se esfuerce, que el otro se comprometa también a salir adelante, no solamente que extienda la mano. Cuando nosotros nos dedicamos solamente a dar y dar y dar cada vez que nos piden y acostumbramos a la gente a eso, ese es un vicio de la ayuda social llamado asistencialismo. Que el gobierno me dé el subsidio, que la iglesia me dé tal cosa, que en la fundación me den tal otra, que mi primo me ayude, que mi tía me dé. Venga, ¿y yo cuándo? ¿Cuándo yo voy a empezar a dar? Porque soy muy bueno pidiendo, pero soy muy malo dando. En la Didaqué, que es un escrito muy antiguo, dicen que es el escrito más antiguo del cristianismo, están documentadas las experiencias de los apóstoles, la forma como ellos vivían en el primer siglo. Y había un dicho ahí en la Didaqué que a mí siempre me ha gustado repetir. Dice dentro de, como al final de la Didaqué, uno de los dichos de los apóstoles es: no seas de los que estiran la mano para recibir, pero de los que la recogen cuando tienen que dar. Y así hay mucha gente que para estirar la mano, muy bien, para pedir, pero para dar, no, de eso no. Además, nosotros debemos buscar dignificar al otro a medida que lo ayudamos, que él use sus talentos, que él use sus capacidades, que él se esfuerce para salir adelante. De lo contrario, la misericordia la he rebajado al mero asistencialismo, a la limosna, y eso no tiene nunca buenos frutos. Algo que también nos puede pasar es que terminemos haciendo cosas que las personas pueden hacer por sí mismas. Tienes una persona que está buscando trabajo, por ejemplo, y entonces la persona te dice a ti: ay, usted puede hablar con fulano, ay, usted me puede dar la información, ay, usted me puede decir, ve tú, aquí está el teléfono, aquí está la dirección, ve tú y encárgate del asunto. O sea, es muy fácil ir. Es muy fácil hacerlo, ve y tú lo haces. Si nosotros no hacemos que la persona de alguna manera se anime a salir adelante, su condición de pobreza no va a ser transitoria, sino que va a ser permanente. Permanente. Y para muchas familias la causa, la única razón de su pobreza es que la gente les da. Esa es la única razón de por qué son pobres. Supe de una iglesia en el sur que tenía la costumbre de darle mercado a todos los que asistían a la iglesia. La iglesia llena. Y entonces todos los domingos tomaban lista de que hubiera venido. Si llevaba 4 domingos asistiendo puntualmente, ¡tum!, su mercado. Y supe de una familia que tenía a sus niños yendo a 2 iglesias, porque en las 2 iglesias daban mercado. ¿Qué pasó el día que una de esas iglesias dejó de dar mercado? Adivinen. Esos son los que siguen a Jesús por los panes y los peces. Esos son. No se les está haciendo ningún bien. No se les está haciendo ningún bien. El propósito es llevar a la persona del estado de necesidad a un estado de servicio. Allí sí estamos siendo realmente misericordiosos, cuando le estamos enseñando no solo a necesitar, sino a servir, que busque poner sus dones,
su tiempo, sus recursos al servicio de otros. Nadie es tan pobre como para no tener algo que dar. Al menos tiempo tiene, ¿verdad? Algo se puede poner a hacer. Tiempo tiene. Manos tiene. Algo se tiene que poder poner a hacer. Que se esfuerce por salir adelante y que se esfuerce por ayudar a otros, porque a veces como que el enfoque es, ¿cómo hacemos para que esa familia salga adelante? Pero ven, ese enfoque está incompleto, porque es, ¿cómo hacemos que esa familia salga adelante y ayude a otras familias a salir adelante? Y no que sea simplemente como un recipiente que recibe y recibe cosas. No, sino que debe ser un instrumento que le va a servir a otras personas. Y ese debe ser el enfoque en la misericordia. ¿Cómo hacemos para que el otro pase de ese estado de necesidad a un estado de servicio? Es verdad que hay que animar la misericordia, hay que decirle a las personas que tengan misericordia de los más necesitados, pero también hay que animar la misericordia en el corazón del que está necesitado. Y eso a veces se nos olvida. Incluso hay que decirlo, en medio de un estado de necesidad a uno se le olvida. Pongo el ejemplo. No te pagaron esta quincena. Plata no llegó. Estás revisando la poca comida que tienes y estás contando monedas para el Transmilenio. Entonces, ¿quién necesita? Pues tú necesitas, ¿verdad? Pero tocan a la puerta de tu casa una persona que está en una peor condición que tú. Ahora, ¿quién necesita? Los dos necesitan. Porque tú sigues necesitando. Pero en la Biblia tenemos personas que aunque no tenían, dieron. Aunque no tenían, dieron. La viuda de Sarepta, ¿la recuerdan? ¿Qué tenía? No, realmente no tenía, estaba esperando lo poquito que tenía para comérselo ella, su hijo y morirse. Pero el profeta le dijo, no, dame de lo que tienes, de lo poco que tienes, yo estoy más necesitado que tú. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Bendición para ambos, para el profeta y para la viuda. Entonces, lo que nosotros vemos es que Dios está detrás de estas necesidades probando corazones todo el tiempo. Y también abriendo puertas para bendecir a unos y a otros. Entonces, si no tenemos esa perspectiva de que Dios está en el asunto, sino que pensamos que depende de nosotros, nosotros no vamos a pedirle nada a esa persona. No, mira, Dios me está usando a mí para darte, pero Dios también te puede usar a ti para darle a otros. Y si yo te doy 2 libras de arroz porque no tengo más, y tú ves a una familia que está en necesidad, comparte 1 libra de arroz con esa familia. ¿Ven? Esa es la idea, ese es el enfoque. Que Él se comprometa a ayudar a otros. Y de esa manera nosotros vamos a hacer no solo buenas obras, sino las mejores obras posibles. Me explico, vamos a maximizar los recursos para que esa persona no solo tenga lo necesario, sino para que esa persona tenga también recursos para hacer buenas obras. ¿Ven, hermanos, cómo funciona? Entonces, Dios me da, ¿para qué? Para que yo dé. ¿Y yo le doy al otro para qué? Para que dé. Para que el otro también dé. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ven? Entonces la mentalidad del dar tiene que estar en todos, incluyendo en el que está necesitado. En él debe estar la mentalidad del dar. Otro principio de cómo ofrecer la misericordia. La misericordia no es solo una excusa, es compasión. ¿Por qué hay que decir eso? Porque a veces las personas piensan que la misericordia es, sí, un pretexto para predicarle el evangelio a la persona. Y eso no es verdad, no es cierto. La misericordia está ordenada por Dios en la Biblia.
aunque esa persona no se convierta en cristiana, aunque nunca venga a la iglesia. Cuando un niño tiene hambre, el niño tiene hambre, aunque no sea cristiano, tiene hambre. Y nosotros a veces empezamos a pensar, no, pero no le doy nada porque de pronto empieza a seguir a Jesús por los panes y los peces, pues que se muera de hambre. No es tampoco el sentimiento de lástima. La misericordia no es solo el sentimiento de lástima que traga saliva al ver la necesidad del otro. La compasión nos debe llevar siempre a la acción. A mí me enseñaron eso hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre la lástima y la compasión? Si tú ves a una persona en estado de vulnerabilidad en la calle, tú puedes verte movido a una de estas dos acciones, sentir lástima o sentir compasión. ¿Cuál es la diferencia? La compasión te lleva a la acción. La lástima, se acaba ahí. Ay, ese niño. Y suspira y todo hasta la lágrima le sale ese niño ahí. Y se va. Se mete al McDonald's y sigue pensando ese niño. La compasión te lleva a la acción. Entonces estamos llamados a sentir lástima o compasión. Compasión. Fue la compasión la que hizo que Cristo viniera a salvar a pecadores. Cristo simplemente no sintió lástima de nosotros. Primera de Juan 3, del 16 al 17, nos enseña que el verdadero amor muestra compasión mediante obras que atienden las necesidades palpables. Dice Primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, y aquí Juan no está hablando en sentido figurado, él está hablando de manera literal. Literal, si tienes que un día poner tu vida por un hermano, hay que poner la vida por el hermano porque Jesús de manera literal puso su vida por nosotros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? O sea, ¿cómo es posible que esa persona diga que ama a Dios a quien no ve, si no puede amar a su hermano a quien sí ve? Santiago 1:27 nos enseña que la verdadera religión incluye las obras de misericordia. Dice así, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay muchos cristianos que se quedaron solo en la segunda parte, guardarse sin mancha del mundo. Y soy un buen cristiano porque no falto el domingo a la iglesia. Soy un buen cristiano porque todos los días hago mi devocional y leo mi Biblia. Soy un buen cristiano porque no fumo, no bebo. Soy un buen cristiano porque soy buen papá, soy buen esposo, soy buen hijo, buen ciudadano, pago mis impuestos. Soy buen cristiano porque me guardo sin mancha del mundo. ¿Qué te faltó? La mitad. Te faltó la mitad de la vida cristiana, que incluye visitar. No es esperar a que vengan a ti, es tú ir y visitar. Y esa palabra visitar no solamente tiene que ver con una acción que tú realizas, sino que tiene que ver con atención, o sea, prestar un servicio a esa persona. No es visitar como buenas, ¿cómo está la viuda? ¿Cómo va todo? Nos vemos, ya la visité. No, sino que es visitar en el sentido de servir, de atender. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, no en su mejor momento, sino justamente cuando están en las malas, es cuando uno debería estar allá presente. Así como la compasión nos mueve a predicar el evangelio, también la compasión nos mueve a mostrar misericordia. La labor de la iglesia es avanzar el reino de Dios mediante la predicación del evangelio y el ministerio de la misericordia. No es lo uno o lo otro. No es
esta iglesia se encarga de predicar el evangelio, pero la misericordia no, eso dejémoslo a un lado. O esta iglesia se encarga de mostrarle misericordia a todos y el evangelio, no, de eso no hablamos mucho acá. No es lo uno o lo otro, sino que la compasión, el amor de Dios en nosotros nos debe empujar a llevar a cabo las dos cosas al tiempo, porque las dos cosas están motivadas por el mismo evangelio. Por eso lo que les decía hace un momento, el ministerio de misericordia no es solo un pretexto o un medio para evangelizar, sino que ambos ministerios, el de la evangelización y el de la misericordia, son interdependientes e inseparables y se llevan a cabo en amor con el fin de expandir el reino de Dios. Muchas veces cuando las personas llegan a hacer misiones a las comunidades, no llegan haciendo misiones, no llegan predicando el evangelio, sino que llegan mediante obras de misericordia. Hospitales, escuelas. Y de esa manera, al entrar a servirle a la comunidad, se crean lazos, relaciones que abren la puerta para la predicación del evangelio. En muchos lugares ha pasado que la primera obra de misericordia para poder hacer misiones es alfabetizar. Si la gente no sabe leer sus Biblias, ¿cómo les vas a predicar? Y si tú tienes mucho afán de ver conversiones, no vas a invertir suficiente tiempo en el ministerio de misericordia. A veces pasan años, décadas, 10, 20, 30 años sirviéndole a una comunidad sin ver un convertido. Pero tú estás avanzando el reino de Dios. Avanzarlo no significa necesariamente bautismos. Tú estás sembrando, tú estás poniendo semillitas, estás con el machete abriendo camino. Otros vendrán detrás de ti a continuar la tarea. Tu parte fue abrir un ministerio de misericordia y lo poquito que pudiste llevar del evangelio, esa fue tu tarea. No hiciste más, te moriste, se acabó la vida. Pero en la eternidad, ¿qué te dirá el Señor? Buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Algo que también tenemos que entender es que cuando la Biblia habla de buenas obras, en la mentalidad judía se sobreentiende que las buenas obras son a favor del prójimo. Son a favor del prójimo. Y dice la Biblia que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Y Santiago dice eso en el contexto de las obras de misericordia. Vamos a verlo, Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Y alguno acá podrá pensar, yo tengo obras porque yo no fumo, yo no bebo, yo voy el domingo a la iglesia, yo me porto bien. Deja que Santiago te hable de cuáles son esas obras que él espera. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, esas son las obras, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Santiago le habla muy duro a los judíos respecto a la verdadera justicia social. De que cómo es posible que hayan hermanos que tienen mucho en la iglesia mientras que hay otros que tienen muy poco. ¿Cómo es posible que digan ustedes que son una iglesia cristiana simplemente porque saben mucha doctrina, pero no tienen obras de misericordia? La fe sin obras es muerta. Entonces las dos cosas van de la mano y son inseparables. Obras sin palabras y palabras sin obras son inútiles. Es verdad que la fe sin obras es muerta, pero debo predicarle el evangelio a esa persona. Ahí están los dos extremos. Las palabras sin obras pueden convertir a la iglesia en una academia de disertaciones filosóficas y las obras sin palabras pueden convertir a la iglesia en una fundación de asistencia social. Esos son los dos extremos de los que tenemos que cuidarnos. Ni somos una academia teológica, la iglesia no es una academia teológica, ni es una fundación de asistencia, no, sino que debe llevar a cabo tanto la enseñanza doctrinal como el ministerio de misericordia son
Son dos ministerios que van juntos y son inseparables. Tan inseparables son que Dios tiene dos ministerios oficiales en la iglesia. ¿Cuáles son? Pastores, que se encargan de la doctrina, y diáconos, que se encargan ¿de qué? De los ministerios de misericordia. ¿Serán importantes? Tan importantes que Dios dejó la estructura para seguirlos llevando a cabo. ¿Hasta cuándo habrán diáconos en la iglesia? Hasta el fin de los tiempos, así como habrán pastores hasta el fin de los tiempos. Entonces, el ministerio de misericordia, ¿cuánto durará? Hasta el fin de los tiempos. Pero ¿y cómo saber qué va primero? ¿Cómo saber qué va primero? Si la enseñanza del Evangelio o la misericordia. Porque eso es importante, reconocerlo. Bueno, el contexto define cuál de ellos actúa primero. Supongamos que estamos en una inundación. El barrio se inundó, la gente tiene los colchones mojados, los niños están llorando, la comida se dañó, la gente está tratando de salvar lo que pueda, pero tú llegaste a predicarles de Cristo. Y te quieres parar en la plaza y que la gente te ponga atención mientras carga su colchón al hombro. ¡Arrepiéntanse! El juicio ha venido, el diluvio. Bueno, no falta el loco, ¿no? ¿No te parece que el contexto está indicando que lo primero que hay que mostrar es misericordia? Ahora otro caso. Un hombre tiene problemas con el casino, tiene problemas con la bebida y por eso no paga arriendo y por eso nunca hay mercado y por eso le va mal. ¿Qué es lo primero que necesita? ¿La misericordia o el evangelio? ¿El evangelio? ¿Yo para qué le voy a dar plata si se la va a echar a la maquinita? Y es la cosa más absurda. Hay un letrero que dice, la máquina traga monedas, y el hombre le echa, y yo voy y le llevo, ya se le acabó, mire, tome. ¿Qué es lo que él necesita? ¿Misericordia en ese momento o evangelio? Evangelio. El evangelio es una forma de misericordia, pero en ese momento es lo que él necesita. Biblia, arrepiéntase. Y ya a medida que yo voy viendo frutos, ¿le doy plata o le doy mercado? ¿Se lo doy a él o a la esposa? ¿Por qué no se lo doy a él? Va y lo vende, le echa las papas, el arroz a la maquinita, todo se lo echa, porque ese es el problema con el ludópata. Y una de las peores adicciones que existe es la ludopatía, la adicción al juego. Porque tu cuerpo no sufre los estragos. Al menos al alcohólico le da cirrosis. El adicto, el drogadicto, puede un día sufrir una sobredosis, ¿verdad? Pero el que mete la plata en los casinos, su cuerpo, su salud no se ve afectada. Entonces, como que él siente que no le hace daño, y va, y va, y va, y toda la plata se la echa allá. Y la pobre mujer sufriendo. Y la familia endeudada. ¿Qué es lo que esa familia necesita desesperadamente? Que le hablen a ese hombre de arrepentimiento, que le hablen del Evangelio de Cristo. Y él tiene que sufrir las consecuencias de su propio pecado, no debo yo librarlo. Pero debo pensar en esa mujer, ¿verdad? Y en últimas el hombre tiene que comer. Entonces me voy a la casa y le digo a la señora, 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 por favor administre esto usted. O los llevo a mi casa y los invito a cenar en mi mesa. ¿Ve? Entonces, el contexto define cuál de los dos va primero, si la misericordia o la predicación. Nuestro segundo punto, ¿cómo poner todo esto en práctica? ¿Cómo poner todo esto que hemos visto, aterrizarlo y ponerlo en práctica? Toda familia cristiana, ojo a lo que estoy diciendo, no las familias que más Biblia saben, o los más antiguos de la iglesia, o los que más plata tienen, no. Toda familia cristiana debe desarrollar su propio ministerio de misericordia. ¿Cómo? Considerando las necesidades más cercanas para suplirlas
suplirlas con obras de amor y con un espíritu alentador. Hay que obrar con sabiduría. Cada creyente debe ser un buen administrador para no ser una carga para su familia y su iglesia. No puede descuidar a los suyos por darle a los de afuera. En esto es importante la comunicación en el matrimonio para que la familia tenga el mismo sentir de ayudar, aunque tengan que hacerlo de manera sacrificial. Es importante que se esté de acuerdo en la familia en desarrollar ese ministerio de misericordia. Que no pase que un día llegue Jason, a poner a Jason. Le dice a Julie, es que este mes no hay mercado. ¿Cómo? Es que tú hubieras visto esa familia. Tú los hubieras visto, Julie. O sea, tenía que darles un gran mercado, entonces saqué todo y se lo di a ellos. Entonces tú vas a decir aleluya, ¿cierto, Julie? Aleluya, gloria a Dios, tú eres muy generoso, eres impresionante. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Y ahora toca ayudar a Jason. Entonces lo que tú diste por allá, toca sacarlo por otro lado. No. El que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Pero, espérate, ¿acaso Jason no tenía buenas intenciones? Las tenía, pero las buenas intenciones no son suficientes si las cosas no se hacen con sabiduría. Entonces, por eso es necesario que haya comunicación para llevar a cabo esas buenas obras. ¿Qué tal? Otro ejemplo. Tranquilos. Lucy. Llega un día Lucy, revisa su ropero, su closet. Me faltan unos vestidos. Y el hermanito Henry le dice, ¡ay, no te conté! No te conté que vinieron unos muchachos pidiendo ropita y pues yo vi esa ropa ahí. ¿Y tú qué vas a decir? Lucy, aleluya, ¿cierto? ¿Sí? No, es necesario que la familia esté de acuerdo, que tenga el mismo sentir. Está el mismo sentir, de pronto, si la familia de manera sacrificial pueda llegar a dar más allá de sus fuerzas. ¿Cómo priorizar a quién ayudar? Porque todas las personas necesitadas quieren que les ayuden, ¿verdad? ¿Y Jesús qué dijo de los pobres? ¿Que se iban a acabar algún día? A los pobres los tendréis siempre con vosotros. Entonces, ¿cómo saber a quién ayudar? Si me llegan dos personas, una que va a la iglesia, otra que no va a la iglesia, una que es familia, otra que no es familia, ¿yo cómo puedo saber a quién le ayudo primero? Y esa es una pregunta que ocurre siempre que hay que repartir mercados. ¿A quién sí? ¿A quién no? ¿A quién le damos más? ¿A quién le damos menos? Bueno, estos principios van a ayudar a establecer cómo priorizar a quién ayudar. La forma es mediante los círculos de alcance. Entonces, imagínate una serie de círculos concéntricos en donde, bueno, tú te debes centrar primero en los familiares que están bajo tu responsabilidad. Ese es tu primer círculo de misericordia. Pues los tuyos, los que están bajo tu responsabilidad. Primera Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Que no pase que tú le estás dando un mercado a una abuelita, pero tu mamita está pasando hambre. ¿Cierto? Eso hablaría muy mal de tu cristianismo. Y eso hablaría también un poco mal de tus motivaciones. ¿Por qué quieres darle a alguien extraño de afuera, pero a tu propia mamá la tienes olvidada? ¿Qué estás buscando sacar de todo eso? De pronto que te vean. Ese es el primer círculo, los familiares que están bajo mi responsabilidad. El segundo círculo, los hermanos de la iglesia. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente
ustedes lo ven ahí en los apuntes en rojo, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, tenemos dos personas, no son de mi familia, son dos familias que están en necesidad. Una familia pertenece a la congregación, otra familia no. ¿A quién hay que priorizar? Mayormente a los de la familia de la fe. Tercero, amigos y enemigos. Amigos y enemigos, ese es un círculo ya más amplio. Lucas 6, 29 al 34 dice, al que te hiera una mejilla, bueno, a ver, debo decir algo. Se da por sentado que vas a ayudar a un amigo, ¿sí o no? Si puedes hacerlo, lo ayudas. Pero se da por sentado que como cristiano debes ayudar a tu enemigo. Eso hay que leerlo, ¿cierto? Porque como que uno no siente que sea un deber, pero Jesús dice que sí es tu deber. Es justo que tú ayudes y le muestres misericordia a tu enemigo. No es una obra supererogatoria, simplemente es lo justo. Al que te hiere una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperéis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces ese círculo se extiende a esas personas a las que no podemos decir que amamos, sino que nos mandan a amar. Tenemos que amarlas. Y de esa manera realmente estamos haciendo la diferencia con la gente del mundo. Ahora el círculo se extiende más allá de mis amigos, mis enemigos, a todos los que no me puedan recompensar. A todas esas personas debo mostrarles misericordia. Lucas 14, del 13 al 14 dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, llegando ya a ese último círculo, si hay una persona a la cual yo veo que le puedo servir y después sacarle un beneficio, y veo otra persona a la cual le puedo servir y de ninguna manera me va a devolver lo que le voy a dar, ni voy a verme beneficiado, debo escoger a esa persona a la que no me va a dar ninguna recompensa en ese último círculo. Del que menos puedo esperar yo que me dé algo, a ese le voy a servir. ¿Ven? ¿Ven cómo se va priorizando la ayuda? Repasémoslo. Entonces, están los de la casa, están los familiares, los hermanos de la iglesia, amigos y enemigos, y todos los que no me puedan recompensar. Esos son los círculos para priorizar la ayuda. En ese asunto de decidir a quién ayudamos, debemos orar y estar en dependencia de Dios para ser dirigidos, y ese es un aspecto muy importante que no tenemos en cuenta. Si tenemos algo en la casa que queremos, con lo cual queremos bendecir a una persona, primero oremos. Primero oremos antes de darlo. Y si tenemos que escoger entre darle a este o darle a este o darle a aquel, oremos. Y pidámosle al Señor que nos guíe para saber a quién darle eso. Porque muchas veces le damos a quien no lo necesita, o le damos a quien no va a aprovechar eso, o le damos a quien le va a hacer nociva la ayuda. Muchas veces pasa. No es solo botarle billetes al problema, no es solo dar y dar y dar, no, hay que dar, pero dependiendo de Dios. O sea, hermanos, como eso es una buena obra, las buenas obras deben estar hechas en dependencia de Dios. No es simplemente que tengo los recursos para hacerlo, hagámoslo. Aunque tengas toda la plata del mundo para aliviar el hambre mundial, tú tienes que depender de Dios para que Dios te guíe a hacerlo y hacerlo con sabiduría. ¿Bien? Es necesario orar
Además, porque es el Señor el que nos provee los recursos. El Señor es la tierra y su plenitud. Todas las cosas le pertenecen a Él. Mío es el oro, mía es la plata. Eso dice el Señor, ¿verdad? Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Oigan, ¿por qué esos textos de la prosperidad que usaban en las iglesias de la prosperidad? Las tengo acá. Ellos torcían esos textos para decirle a la gente, traiga plata, traiga plata. Pero esos textos de lo que hablan es de la abundancia de Dios, de su generosidad. Hermano, a Dios no le faltan los recursos. A usted y a mí puede que sí. Pero si usted está frente a la necesidad de hacer una buena obra y no tiene cómo hacerlo, usted ya sabe cuál es la respuesta. ¿Cuál es? Orar. Orar. Y el Señor, que tiene todos los recursos a su favor, los va a disponer para eso. Y uno se lleva muchas sorpresas de cómo Dios obra de manera extraordinaria. Algo más respecto a la dependencia de Dios es que necesitamos orar por sabiduría, como dice Santiago. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Sabiduría para dar. ¿Por qué? Por todo lo que hemos visto. Porque podemos crear dependencia, podemos ponernos en peligro innecesariamente, o podemos ir más allá de las Escrituras. Y eso es algo que nos pasa con mucha frecuencia cuando vamos más allá de lo que la Biblia me pide, que sea misericordia. Es importante, muy importante, recordar también que siempre podemos mostrar misericordia aun cuando no tengamos dinero suficiente. ¿Cómo? ¿Cómo se puede mostrar misericordia sin dinero o sin mucho? Bueno, la forma es reconociendo una necesidad y atendiéndola según las posibilidades. Nosotros a nuestro alrededor siempre vamos a encontrar gente que está necesitada. Vamos a encontrar abuelitos que están solos, familias vulnerables, enfermos, vamos a encontrar discapacitados, vamos a encontrar niños sin educación o niños faltos de atención, jóvenes expuestos a la droga, a la delincuencia. A veces simplemente podemos ayudar a una familia de la iglesia con el cuidado de sus hijos. Si tú sabes que una hermana tiene que dejar a sus hijos solos en la casa porque tiene que irse a trabajar, tú podrías decirle a los chicos que vayan a tu casa. Y tú los cuidas y estás con ellos y estás pendiente y les enseñas. ¿Y realmente qué te costó? Pues no te costó mucho. De pronto les puedes dar una huepanela, unas arepitas, regalar un almuerzo, regalar un desayuno, visitar barrios en la periferia de la ciudad, que de verdad en Bogotá la pobreza está toda, la mayor parte agolpada. En los límites de la ciudad no es difícil encontrar la pobreza. Vincularnos al trabajo de una fundación cristiana o vincularnos al trabajo organizado de la iglesia. Hermanos, existen muchísimas maneras. Aún desde la virtualidad hay maneras de mostrarle misericordia a las personas. Desde tu casa. O sea, lo único que tienes que tener es la voluntad para hacerlo y siempre hay una manera de ayudar aun cuando no tengas dinero. Si tú sabes algo, si tú tienes un oficio con el cual puedes prestarle un servicio a las demás personas y ese servicio puede terminar bendiciendo al otro aún más que dándole dinero, pon tu servicio, pon tu trabajo al servicio de esa persona. Ponlo. De verdad, es una gran oportunidad de usar tus talentos, tus dones, tus recursos. Hombre, tantos libros que has leído, tantos cursos que has hecho, tanta cosa que has hecho. ¿Y a quién le estás tú sirviendo con eso? Es que involucrar, abrir, mira que para poder mostrar misericordia necesitas tener un círculo amplio de relaciones. Sí, tu familia, pero los hermanos de la iglesia. ¿Cómo están tus relaciones con los hermanos de la iglesia? Si alguien pasa necesidad, ¿tú te enteras? ¿Tus enemigos cómo andan? ¿Cómo están tus enemigos? La persona a la que tú sabes que tú no le caes bien, esa persona cómo está hoy. ¿Cuál es tu deber? Si tiene hambre, darle de comer. Si tiene sed, darle de beber.
Algo también es muy importante es actuar a tiempo. A tiempo. Miren Proverbios 3, 27 y 28. Aquí nos enseña cómo la misericordia no debe llegar tarde. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. La misericordia debe ser dada en el momento que es. Porque muchas veces por esperar al día siguiente ocurre una tragedia. Por esperar al día siguiente un matrimonio se acaba. Por esperar al día siguiente un hijo se fue de casa. Por esperar al día siguiente el negocio se acabó. Sí, el negocio familiar que tenían, la tiendita se acabó. Ya era ese día el día de mostrar misericordia y el día se pasó. Yo de esto tengo una experiencia personal que viví cuando era un muchacho en el colegio. Había un jovencito muy inteligente, de apellido Barriga. No recuerdo el nombre, pero recuerdo su apellido. Yo era un jovencito de verdad muy carismático, siempre muy alegre, muy inteligente, pero que pasaba por tremendas pruebas económicas. Él tenía que irse al colegio en ayunas y nosotros teníamos jornada completa. Salíamos a las 5 de la tarde. Y pasar el día en blanco yendo al colegio es duro, ¿verdad? Es duro. El muchacho así estudiaba. Lo que él hacía era a mediodía arrimarse a la cafetería de los profesores. Ya los profesores sabían a qué iba Barriga, pues a que le gastara alguno el almuercito. Y él se le arrimaba a la mesa, le hacía la charla y le pedían el almuercito y así lo hizo por mucho tiempo. Un día los profesores se cansaron. Un día ningún profesor quiso darle el almuerzo y fue el día en el que él venía con su vida deshecha. Porque en su casa sus papás había llegado a tal punto la crisis económica que su familia se había partido en dos. Su papá se había ido, se había quedado solo con la mamá. Sus hermanos estaban en la misma situación que él. Y él no buscaba solamente un almuerzo, buscaba un amigo. Y ese día él no encontró el amigo, no encontró el almuerzo. Ese día en la tarde, Barriga se suicidó. Un niño de 14 años. La misericordia debe ser dada a tiempo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que dar. ¿Cómo llevarlo a la iglesia? ¿Cómo llevar los ministerios de misericordia a la iglesia? Un ministerio de misericordia en la iglesia puede surgir de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cómo así? Puede surgir de abajo hacia arriba porque hubo una familia de la iglesia que se interesó en ayudar a las familias de cierto barrio. Nadie los mandó, nadie les dijo, no hubo invitación. Llegaron allá se metieron. Y ellos empiezan a motivar a los demás hermanos de la iglesia, vamos al barrio tal, vamos, ayudamos, servimos allá, vamos. Entonces, con el tiempo, ese ministerio, que era un ministerio de misericordia de una familia, termina convirtiéndose en un ministerio de misericordia de una iglesia cristiana. Maravilloso, ¿no les parece? O también puede ocurrir de arriba hacia abajo, me refiero en el sentido de una institución. La iglesia tiene un ministerio de misericordia en tal parte de la ciudad, pues, ¿qué se espera de los hermanos de la iglesia? Pues que apoyen, que se involucren, que usen ese lugar para hacer buenas obras, para poner todo esto en práctica. Incluso, un ministerio de misericordia en una iglesia puede llegar a ser un ministerio organizado a tal punto como el que existía en el diaconado a las viudas, que ustedes pueden encontrar después ahí en 1 Timoteo 5. Llegó a ser pero tan eficiente el ministerio de misericordia de atención a las viudas, que hasta una lista de viudas tenían y los requisitos de las viudas para poderlas atender y lo que la viuda debía hacer para que pudiera ser tenida en cuenta en ese ministerio de misericordia. ¿Quiénes estaban a cargo del ministerio de misericordia? Los diáconos. ¿Ven?
Entonces no es una cosa que debe hacerse como un día porque no tengo nada que hacer, sino que debe ser algo integral de una iglesia cristiana y debe estar organizado, estructurado, bien hecho, bien pensado para que sea eficiente, para que dure en el tiempo. Cuando un ministerio de misericordia empieza a funcionar de manera oficial en la congregación, es indispensable la sujeción y rendición de cuentas de los participantes al liderazgo de la iglesia. Eso es también muy importante. Digamos, como familia tú tienes un ministerio de misericordia, estás yendo a visitar a tales personas en vulnerabilidad, listo. Pero ahora tú quieres que más personas se involucren, habla con el pastor, habla con los diáconos. Porque poco a poco eso puede empezar a convertirse en algo más sólido. Y porque recursos de la iglesia pueden terminar sirviendo en ese lugar. Entonces ya empieza a ser necesario rendir cuentas. Y ya es una cosa que no solamente estás haciendo tú solo, sino que estás involucrando a otros hermanos. Por eso debes tener en cuenta el liderazgo de la iglesia. Los oficiales más idóneos para administrar un ministerio de misericordia, pues obviamente son los diáconos. Los diáconos. ¿Cómo podríamos empezar ese ministerio de misericordia en la iglesia? Comenzar en las familias de la iglesia y después extenderse hacia afuera. Mirar las necesidades acá de la misma congregación y después mirar hacia las personas que nos rodean. Y también es verdad que no hay que buscar servirle a las personas cuando ya lo han perdido todo. O sea, como que pensamos así. No, a ese hermano no le demos porque ese hermano no está tan mal, porque ese hermano tiene algo para llevarse a la boca. No, porque no hay que esperar a que llegue la situación a ser tan extrema como para que la situación económica se les complique. Si se puede ayudar antes de que lo pierdan todo, mucho mejor. Otra manera de llevar eso a la iglesia, la focalización. ¿Qué es la focalización? Conocer el sector, conocer el lugar al que yo me voy a meter. Ir, visitar, tocar puertas, o en el parque relacionarme con la gente, o si es gente, digamos, de mi trabajo, ir y visitar a esa familia y ver. La focalización busca ver cuál es la situación y de qué manera yo puedo servir. Hay que echar ojo. Cuando uno focaliza, uno puede establecer estrategias y puede saber cómo medir el progreso. Porque uno sabe, bueno, ya visitamos estas personas, ahora me falta visitar estas, con estas personas cómo voy. Uno se va haciendo una idea de qué tan eficiente está haciendo en el trabajo. ¿Cómo animar a otros? Esto lo dijo Arceus Sproul. Las grandes empresas son atractivas a los hombres. Las personas quieren ser desafiadas a crecer y servir. También es natural el deseo de trascender siendo parte de algo más grande, que haga historia. La más grande empresa es la extensión del reino de Dios en todas las naciones. Si tú sabes que se está haciendo algo grande, algo bueno, algo que glorifica a Dios, ¿por qué estás por fuera? ¿Por qué estás por fuera? A todos nos gusta ser parte de un proyecto que nos trasciende, que es más grande que nosotros. Pues busca esas obras de misericordia e involúcrate en ellas, porque eso te va a animar. Y cuando estás actuando de esa forma, entonces estás sirviéndole realmente al reino de Dios. Estás desarrollando mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Alguno de pronto escucha esas palabras acá y eso le suena al carismatismo, ¿no? Mentalidad de reino es cómo prosperar y cómo establecer mis decretos y mi voluntad. No. La mentalidad de reino es entender a quién le servimos. Le servimos es a Cristo y a su reino. Entonces, si hay otra iglesia en otra parte que está llevando a cabo un ministerio de misericordia, ¿deberíamos ayudar? ¿O los dejamos allá, cada loco con su tema? No, debemos ayudar porque al final de cuentas somos parte del mismo reino. Esa es la mentalidad de reino, entender a quién le servimos. ¿Cómo conseguir recursos? Orando, en primer lugar. Orando.
Pero además, cuando nos involucramos en un ministerio de misericordia, debemos establecer un presupuesto básico para que podamos funcionar y debemos animar a toda la iglesia a contribuir con recursos económicos. Debemos también confiar en que estamos obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. En 2 Tesalonicenses 1 del 11 al 12, Pablo habla de eso, de la confianza en la voluntad de Dios. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él le pide a Dios que Dios los ayude a ellos a hacer buenas obras, las buenas obras que ellos se han propuesto. Y cuando en la iglesia, esto tiene que ver mucho con el diaconado, cuando en la iglesia nosotros vayamos a buscar recursos dentro de los hermanos, no hay que coaccionar a la gente, no hay que manipularla, sino que hay que apelar a su conciencia y a su generosidad. Cuando nos disponemos a bendecir a los necesitados, nos convertimos en instrumento de Dios. Nuestras manos se convierten en canales a través de los cuales Dios puede hacer llegar sus bendiciones a otros. Esto lo aprendí hace años, hermanos, lo aprendí con una prueba terrible que tuve que pasar, y es que las manos de un cristiano siempre tienen que estar abiertas. No se aferre a nada, porque Dios en cualquier momento se lo puede quitar. Tenga las manos abiertas. Pero téngalas abiertas porque usted no sabe Dios qué le va a dar. No sabe usted Dios cómo lo pueda bendecir. No diga, no, Dios, eso es muy grande para mí. Tenga las manos abiertas. Porque cuando usted tiene las manos abiertas es más fácil que usted sea un canal de bendición. Que Dios le dé para que usted le dé a otros. Y eso es lo que producen los ministerios de misericordia. Que nosotros nos volvamos en canales de bendición. Que seamos los vehículos a través de los cuales Dios le da a los más necesitados. Proverbios 19 y 17 dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Yo antes pensaba que esto era literal, que cuando yo le daba al pobre, Dios me quedaba debiendo. Entonces un día, en una situación económica difícil, le dije al Señor, Señor, qué pena contigo. ¿Tú te acuerdas que yo le di una plata a un muchacho que no tenía, pues estaba mal? Entonces, no sé, pues si de pronto tienes esa plata por ahí que me está haciendo falta. Bueno, no es literal, sino que tienes esa idea de que cuando damos, Dios nos está usando a nosotros para darle al otro. Y al final lo que le dimos no nos va a hacer falta porque Dios también nos lo va a dar. Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Llegamos a la última parte, hermanos. Con esto vamos a terminar. Y esa es la parte dura. Y esa es la parte amarga de los ministerios de misericordia. Pero es la última porque todo lo demás no deja de ser verdad por esta parte amarga. ¿Cómo lidiar con los fracasos y decepciones? ¿Le ha pasado que le ayudó a alguien, le sirvió a esa persona y la persona se aprovechó de usted y la persona lo estafó y usted le salió a deber? ¿Cómo lidiar con eso? Misericordia para con todos. Esa debe ser su mentalidad. Misericordia para con todos. Con los peores en especial. Y no esperar la gratitud. Renuncie a que le digan gracias. De una vez. Usted sabe que tiene que servir al Señor y sabe que es lo correcto. Nada más. ¿Hay algún venezolano acá? No. ¿Orquídea no vino? Miren, voy a decir algo que al principio yo pensé que era un defecto de la forma de ser de los venezolanos, en el trato que he tenido con ellos, digamos, con muchas clases de personas. Cuando están en condición de necesidad, uno va, les sirve y ellos no, como que no les importa mucho, o sea, no dan las gracias. Como que no se quedan como, uy, lo que usted hizo fue tremendo, yo no tenía. Como lo que uno espera, ¿no? Que diga gracias. Entonces, les confieso que eso me irritaba mucho. Y un día lo hablé con alguien, con una muchacha venezolana.
cuando yo le dije eso, que porque el venezolano no era como agradecido, como que él no retribuía de alguna manera lo que se le estaba dando. Y esa mujer me abrió los ojos y me dijo, es que es lo correcto. O sea, lo normal es que si una persona está en necesidad, se le ayude. Entonces, en la cultura venezolana se da por sentado que si tú estás mal, te ayudan. Y no estás haciendo un gran favor y no necesitas que te aplaudan. Incluso dar las gracias resulta como ofensivo, como que le resta mérito a la obra del otro. En la cultura de ellos es así. Entonces no es que sean desagradecidos, lo que pasa es que ellos consideran la solidaridad como algo que se da por sentado, se sobreentiende que tú debes ser solidario. El equivocado era yo. El equivocado era yo que estoy esperando que me den gracias por todo. Entonces aprendí a no estar esperando la gratitud, sino a dar por sentada la solidaridad, porque me parece al contrario una virtud del pueblo venezolano. La vida de servicio empieza donde la gratitud y el aplauso terminan. No hubo gracias para ti, no hubo aplausos, nadie lo supo. No saliste en Titanes Caracol. Hoy la historia de los hermanos de la Iglesia Gracia y Paz. Cuéntanos. No hubo nada de eso. Nadie se acordó de ti. Hasta salieron hablando mal de ti. La vida de servicio empieza donde la gratitud y el aplauso terminan. ¿Cómo suelen pagar las personas? Esto lo dijo Spurgeon. Bien por bien, como los hombres. Te hacen un favor, lo devuelves. Mal por mal, como los animales. El perro muerde a otro perro, el perro le devuelve el mordisco. Mal por bien, como el diablo. El diablo le pagó mal a un Dios que solo le había hecho bien. Y bien por mal, como los hijos de Dios. ¿Cómo debemos pagar nosotros? Bien por mal. ¿Te hicieron un mal? ¿Qué debes devolver? Un bien. Debes saber que los impíos actúan como impíos. No esperes que el impío se comporte como un cristiano. Los cristianos debemos actuar como cristianos. Tenemos que actuar conforme a nuestra naturaleza y recordar que es un trabajo peligroso. Los ministerios de misericordia son peligrosos. Porque nosotros somos ovejas en medio de lobos. Fíjense la disparidad. Fuéramos los lobos nosotros, somos las ovejas y ellos son los lobos. Es peligroso servir, es peligroso ser hospitalario, pero es lo correcto. Hay un dicho que yo he tratado de enseñarle a la iglesia en estos años. No hacemos la voluntad de Dios para que nos vaya bien, sino que hacemos la voluntad de Dios aunque nos vaya mal. No digas de qué sirve ayudar si las personas son ingratas. Pastor, me fue mal, mire, yo le serví a esa persona y me pagó mal. No. Si esa persona es ingrata, piensa así, escucha esto. La ingratitud del otro le añade a tu servicio. La ingratitud del otro no te quita, te agrega. O sea, si yo te sirvo, ojalá seas ingrato, así mi recompensa va a ser mejor. No me resta. Mi obra tendrá mejor recompensa y estaré actuando como mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Benignos para con los ingratos y malos. Y Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo voy a responderle al otro con la misma moneda, ¿qué me hace diferente a mí? Él fue ingrato, él salió hablando mal de mí, mi recompensa será mayor, me parezco más a mi Dios y estoy haciendo la diferencia, no estoy comportándome como Él. El ingrato es el que sale perdiendo y tendrá que rendir cuentas por su pecado.
Además, los ingratos van por la vida cerrándose las puertas. El que sirve, el que da, siempre sale ganando, siempre termina bendecido, porque Jesús lo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Si llevamos a cabo esta labor de los ministerios de misericordia, la labor va a terminar bendiciéndonos de muchas formas. Vamos a ver todas las oportunidades que se nos presentan al disponernos a servirle a otros. En un ministerio de misericordia tendré la oportunidad de servirle al Señor Jesús y darle gloria. En un ministerio de misericordia tendré la oportunidad de hacer tesoros en los cielos. Tendré la oportunidad de desarrollar mis dones y talentos. Tendré la oportunidad de contribuir a combatir la injusticia del mundo. Aquí hago un paréntesis. A veces los muchachos me dicen, no, este mundo está mal, este mundo está terrible, este mundo lo peor, hay que hacer algo para cambiar este mundo. Ah, ok, ¿lavaste la loza esta mañana? Así se empieza a cambiar el mundo. Lavando la loza de la casa en la mañana, diciéndole a la mamá, mamá, saco la basura, mamá, saco al perro. Así se combate la injusticia en el mundo, haciendo buenas obras. Tendré la oportunidad de ser enriquecido en mi humanidad. Seré más humano sirviéndole a los hombres. Tendré la oportunidad de amar y ser amado por aquellos a quienes sirvo, porque todos no son ingratos, todos no son... no todos son así. Hay gente que va a retribuir de alguna manera y uno se va a encontrar con personas maravillosas en el proceso. Tendré la oportunidad de ocuparme en buenas obras. ¿Por qué tu vida está estancada? ¿Por qué te sientes frío espiritualmente? Que oras y no te dan ganas de orar, no te dan ganas de leer la Biblia, no te dan ganas de nada. ¿Cómo estás de buenas obras? ¿No quieres ocupar tus manos en nada? No seas perezoso. Ocúpate en hacer buenas obras y ni tiempo te va a quedar para pensar en el pecado. Una mente vacía es el taller del diablo. Al que no tiene oficio, el diablo le pone uno. Entonces, ocúpate en buenas obras también para ser santo, porque es que al poner nuestro cuerpo al servicio de Dios, estamos santificándonos. Que tu compromiso sea con la justicia de Dios, con hacer de este lugar, de este mundo, un lugar más justo, no con el reconocimiento, no busques los aplausos. Que tu privilegio sea servir, que tu motor sea el Evangelio, que el amor de Cristo te constriña, te empuje a hacer todas estas cosas. Tienes todo por hacer, tienes todo por ganar. Hagamos buenas obras, hermanos. Tenemos el mundo por delante, pero ojo a esto, tenemos un tiempo límite para hacer buenas obras. Acá, si queremos recompensas en el cielo, ¿qué estamos haciendo acá en la tierra, ahorita? Invierte el resto de tu vida en hacer buenas obras y así glorificarás a Dios. Oremos, hermanos.